Y es algo de lo que hemos cantado en esta mañana. Puede tomar su lugar y los niños que aún no han salido, ese es el tiempo para que ellos puedan ir a su clase. Mientras los niños salen, tenga abierta su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 16. Hace algunas semanas que estuve aquí, empecé a hablar acerca de este pasaje, aunque solamente toqué muy brevemente y básicamente lo leí. Y hablábamos acerca de la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y esa autoridad, en lo último que hablé, era para ir a las casas, llevar el evangelio a las casas, hablar y alcanzar familias, y que el evangelio no quedara solamente metido en un templo o en una sinagoga como en aquel entonces. Y esa autoridad fue lo que impulsó a la iglesia a salir. Esa autoridad que Dios les dio fue lo que impulsó a la iglesia a compartir. Y también cuando no hicieron uso de esa autoridad donde Dios les había llamado, también el Señor agitó las aguas y los persiguieron para que ellos pudieran ir y llevar del reino en otros lugares. Mateo 16, 18 y 19, así como está sentado, me gustaría que lo podamos leer juntos. Quiero hablar hoy acerca de las llaves del reino. Y este pasaje es, precisamente estos versículos nos hablan acerca de esto. Mateo 16, vamos a leer juntos, así sentados, 18 y 19. Dice la palabra de Dios juntos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermano, el Hijo de Dios, Jesucristo, nos ha dotado a la iglesia de todas las cosas que necesitamos para caminar con Él. Nos ha dado su respaldo. Esta afirmación que vemos aquí es una muestra del respaldo que como hijos tenemos. Tenemos grandes privilegios, hermano, y entre todos los privilegios que hemos recibido, este es algo que como iglesia necesitamos valorar. Tenemos la autoridad, tenemos el poder, porque Dios le ha concedido a su iglesia ese poder. Y precisamente cuando esto está sucediendo, en aquel entonces, la iglesia está luchando, los discípulos de Jesús están luchando para entrar en esa iglesia establecida en aquel momento, constituida básicamente por un pueblo judío tradicional y por un grupo de líderes y sacerdotes que han dejado la palabra de Dios y que se han inclinado hacia las tradiciones. Hoy en día la iglesia tiene que pensar en esto, hermanos, porque vivimos en un tiempo donde muchas personas pretenden ejercer esta autoridad, pero nos hemos olvidado que además del privilegio que hemos recibido de tener la autoridad del Señor como nuestro respaldo en nuestras vidas, a veces también hemos olvidado los compromisos y la responsabilidad que esto tiene. Algunas personas hoy están atando y desatando cosas según sus pensamientos. Están decretando y están rompiendo decretos de acuerdo a las cosas que ellos piensan. Mayormente están ligadas a situaciones económicas y a situaciones de posesiones. Y hemos limitado la autoridad y hemos limitado los decretos para solamente enfocarlos en las cosas que benefician al pueblo de Dios. Cosas que solamente benefician al pueblo de Dios, y no me refiero en esto en una situación y en un sentido espiritual, sino en un sentido material. Y hemos hecho uso en muchas ocasiones de esta autoridad para decretar, que es una palabra común hoy en día. La gente decreta en la televisión: si tú acercas tu mano a la pantalla, Dios va a tocar y algo va a pasar ahí, porque alguien más lo está decretando desde este lado. Y a veces hemos tenido, gracias hermano, hemos tenido, hermanos, algunos pensamientos ligados precisamente a esta motivación, que no es precisamente la motivación que Jesús le está hablando a su iglesia
y en este momento dando también estas palabras a Pedro como un ejemplo de lo que él querría hacer en el futuro a través de su iglesia. Entonces la autoridad, hermanos, es algo que el Señor ya ha dado a la iglesia, pero que en este tiempo muchas de las personas, aunque han escuchado de Dios, estamos haciendo mal uso de esto. O estamos pensando que, escuché hace no mucho tiempo una persona que estaba diciendo: los ángeles se tienen que mover hoy a mi favor, porque los ángeles fueron creados para servirme a mí. Y esto es una gran mentira, porque los ángeles, como todas las cosas, fueron creadas para la gloria de nuestro Dios. Pero algunas personas han pensado que en esta situación de que tenemos la autoridad, podamos solamente tronar nuestros dedos y nuestro Dios, como ha dicho esta palabra, está obligado a moverse y a actuar como nosotros queremos y creemos que Él tiene que hacerlo. Pero no es esto lo que Dios nos está llevando a tener. La autoridad que Él está confiriendo a la iglesia va más allá, hermanos, de decretar tener un carro nuevo para el otro año o no. De creer y atar para que el enemigo no me robe solamente las cosas materiales que yo necesito. La autoridad es una autoridad que el Señor nos ha dado para pelear espiritualmente, porque el reino se ha establecido. Porque todo el asunto de la autoridad de Dios está ligada a su reino, a su dominio y al establecimiento de este. Y definitivamente que con toda esta autoridad que el Señor tiene y que quiere establecer en la tierra, incluye que nosotros recibamos bendiciones. Pero a veces hemos cambiado el orden de las cosas y hemos pensado que la autoridad que hemos recibido ha sido para que nosotros obtengamos lo que nosotros queremos, y como por consecuencia o por consiguiente, entonces podemos hacer algo más para Dios a partir de lo que hemos recibido. Pero el orden de Dios es diferente. Y yo quiero que hablemos un poquito de algunos pasajes, entre ellos este que acabamos de leer, porque vamos a hablar acerca de recibir la autoridad. Y me gustaría que alguien más vuelva a leer este pasaje de Mateo 16, 16 y 17, por favor. Alguien que se ponga de pie. Y no sé si está por ahí listo el otro micrófono. Nos gustaría que esté listo el micrófono, hermano Sugieres, para que alguien nos ayude y lea fuertemente. Mientras lo traen, usted empieza, hermano Abel. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gracias, hermano. Gracias, hermano. El siguiente. Gracias por el esfuerzo. Según el pasaje de Mateo, hermano, hemos recibido la autoridad debido a dos cosas principales. La autoridad que Dios nos ha dado, según este pasaje, está ligado a dos cosas. La primera de ellas es porque hemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Eso es inmediatamente después. Esto que acaba de leer mi hermano, lo que sucede a la afirmación que Pedro da. Dice Jesús: Pedro, has dicho muy bien a esta pregunta que yo acabo de hacer. Has contestado de una manera correcta. Y porque has contestado de una manera correcta, yo quiero decirte que sobre esta declaración, sobre esto que tú acabas de decir, yo voy a edificar la iglesia, y de esta manera las puertas del Hades no prevalecerán. Hermano, la confesión que Pedro hizo fue: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De tal manera que podemos reconocer, hermano, que una de las cosas que puede traer autoridad a nuestra vida es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Y realmente este es el principio de todo. Nadie que no reconozca a Jesús como Señor y Salvador, nadie que no reconozca a Jesús como aquel que es el dueño de todas las cosas, nadie que no pueda expresar que Cristo es el que merece toda la honra y toda la gloria, podrá tener la autoridad que Él ha expresado para su iglesia. Cada uno de nosotros, hermanos, tarde o temprano somos confrontados a esta pregunta. Y lo que dice antes de lo que leyó mi hermano Abel es que Jesús les está diciendo: oigan, ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué piensan ellos? ¿Quién soy yo para ellos? Y los discípulos empiezan a responder. Pues unos dicen que eres este, otros dicen que eres aquel, otros dicen que eres aquello.
Y después de escuchar las respuestas que dan cada uno de ellos, Jesús dice: ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo para ustedes? Y yo me imagino a esos 12 discípulos así en shock diciendo: ¿por qué nos está preguntando esto a nosotros? No sé si pasaron unos segundos, no sé si pasaron unos minutos, pero de todos los 12 que estaban ahí, uno se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cada uno de nosotros como iglesia del Señor, tarde o temprano seremos confrontados con esta pregunta. Porque a veces hablamos de lo que otros hablan. En la iglesia dicen que Jesús es el Señor. En la iglesia dicen que Jesús puede salvar. En la iglesia dicen que Jesús puede sanar. Pero tarde o temprano Jesús quiere preguntarte a ti y quiere preguntarme a mí: ¿quién soy yo para ti? Y 11 de ellos patinaron. 11 de ellos no supieron qué decir. 11 de ellos tal vez no habían entendido muy bien quién era el maestro que estaba con ellos, porque se quedaron callados. Porque no supieron qué decir cuando le preguntó: ¿quién soy yo? Algunos tal vez pudieron haber dicho que era un maestro. Algunos pudieron haber dicho que era un enviado, un profeta. Pero había tantas dudas en el corazón. Y estamos hablando de 12 hombres que tenían ya un tiempo recorrido caminando con Jesús. Y a veces la iglesia del Señor ha caminado por algún tiempo con el Señor y lo ha visto y ha escuchado sus palabras y ha visto sus milagros. Pero cuando se enfrenta a la pregunta: ¿quién soy yo para ti?, nos quedamos dudando y pensando: ¿quién es Jesucristo? Si hoy el Señor se pusiera delante de ti y te preguntara: ¿quién soy para ti?, ¿qué podrías responder? Pedro dijo: tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el Mesías, tú eres mi Salvador. Y es esta declaración la que viene a revestir a la iglesia de su autoridad. Porque mientras hay 11 hombres titubeando acerca de quién es Jesús, uno se levanta y dice lo que realmente el Señor era y lo que él había podido empezar a experimentar. Y entonces el Señor dice: eres bienaventurado, Pedro, porque esto que tú estás diciendo no vino solamente de tu mente y de tus pensamientos, sino del Señor. Y porque esto Dios lo ha puesto en tu corazón, yo quiero decirte que este es el fundamento para la autoridad que mi iglesia va a tener y tiene. Que mi iglesia entienda que yo soy su Salvador, que yo soy su Señor, que yo soy su Creador, que yo soy su Dios. Si mi iglesia logra entender esto, entonces tiene toda mi autoridad, todo mi dominio, todo mi respaldo para que lo use en mi reino. La pregunta es: ¿qué le diríamos al Señor si hoy nos confrontara con esto? ¿Qué le responderíamos? ¿Qué crees realmente que es Dios? ¿Quién crees realmente que es Jesús hoy, hermano? Otra cosa que podemos ver que genera la autoridad para la iglesia, de acuerdo a estas palabras, es simplemente que esa autoridad la hemos recibido de Dios porque Él nos la ha dado. No hemos hecho nada especial para merecerlo. Nuestros méritos, nuestras obras no podrían determinar que tenemos más o menos autoridad. Jesucristo no solamente le dice a Pedro que sobre este fundamento de creer en Él como el Señor tendría la autoridad, sino porque Él se la estaba confiriendo a su iglesia, la iglesia tendría la autoridad. Nadie más puede dar algo que no venga de arriba, que no sea nuestro Dios. Nadie más puede recibir algo que venga de arriba sin haberlo recibido de nuestro Dios. Aun cuando los gobernantes de la tierra se jactan, Dios dice que Él permite que las cosas sucedan. ¿Sí ha leído esto, verdad? Que las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Algunos pudieran pensar que es por la política y la corrupción de este mundo,
Pero aún las autoridades de esta tierra, Dios permite que suceda y que estén en la posición en la que están. Y en el momento que no quiere que estén, simplemente esas autoridades no están. Como un día cuando Nabucodonosor pensó que era el rey más grande de todo y que toda la gente se inclinaba ante él y que nadie podía robar su reino, y Dios lo hizo entender que podría ser un animal si él quisiera. Así funciona la autoridad de Dios. No tenemos autoridad, hermano, porque recibimos solamente a Jesucristo en nuestro corazón y la salvación y todo esto, y automáticamente sucede así y ya. Por un lado sí sucede de esta manera, pero realmente lo que pasa es que Cristo quiere regalarnos la autoridad. Es que no podríamos tenerla de otra manera. Es que pudiéramos terminar libros de autoridad espiritual, pudiéramos leer libros de liberación, pudiéramos leer muchas cosas y pasajes y tomar cursos para tener mayor autoridad, pero no podríamos alcanzar un grado mayor si no la recibimos de parte de Jesús. Amén, hermano. La autoridad viene de Dios. A veces pensamos que el liderazgo que hemos recibido, que la posición en la que estamos, la hemos alcanzado por nuestra brillante condición. Pero si tú estás en un puesto de autoridad, tienes que recordar que si estás ahí es porque Dios te ha permitido estar ahí. Si tú eres una madre que tiene autoridad sobre sus hijos, ¿por qué estás ahí tú en ese hogar teniendo autoridad sobre sus hijos? Porque Dios te ha puesto ahí. Si tú eres un hombre, cabeza de familia que dirige su casa, ¿por qué estás tú ahí, hermano? Porque Dios te concedió la autoridad de poder guiar y de poder vivir con una esposa y con unos hijos y recibir la autoridad como cabeza de esa familia. Si tú estás sirviendo al Señor en una posición de liderazgo, estás ahí no porque alguien más te eligió en un tiempo de votaciones de la iglesia, sino porque Dios te quiso poner ahí y te entregó de su autoridad para que tú hagas algo para su reino. La autoridad viene del Señor, hermanos. No podemos recibirla de ninguna otra manera. Y esta autoridad que la iglesia ha recibido implica que debe vivirla y cuidarla de dos maneras. Así que ya dijimos que hemos recibido autoridad, y en medio de esto hemos hablado de que la hemos recibido por reconocer a Jesucristo y solamente porque Él nos la ha dado. Pero estas dos declaraciones, hermano, implican algo importante, porque esta es la parte bonita de la autoridad, ¿verdad? Conocemos a Jesús y, como decía al principio, pensamos que podemos tronar los dedos y el Señor tiene que mover a sus ángeles a nuestro favor. Y aunque pareciera que no, y si yo le pregunto, hermano, ¿usted piensa así? ¿Qué va a decir usted, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya se quedó pensando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Primera de Samuel 28, versículos 4 al 7. Quien lo vaya a leer, levántese para que le lleven por ahí el micrófono. Benito, ya está listo por ahí, Benito. Va a andar, corre y corre el hermano, pero va a salir más ejercitado, hermano. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon a Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Amén. Si usted ha recibido autoridad de Dios, si usted ha confesado a Jesucristo como su Salvador, si usted realmente está queriendo seguirle al Señor, usted ha recibido su autoridad. Pero tiene que ser cuidadoso, hermano, porque lo que acabamos de leer nos habla acerca de una autoridad que se vive a través de la relación con Dios. No podemos pensar que seamos personas con autoridad en esta tierra y tener una relación muerta con el Señor. El asunto y el problema principal de Saúl, en una parte fue que quiso hacer su voluntad, pero la parte principal fue que perdió su relación con Dios.
Aquí está a punto de ir a una batalla importante y él está buscando con todo el corazón: Señor, respóndeme, respóndeme. Y busca a través, dice ahí, de Urim y Tumim, y busca que Dios traiga una respuesta y no escucha nada. Pero Saúl está buscando aquí a Dios en un momento donde él necesita algo, en un momento donde él quiere que Dios haga lo que él quiere. Pero Saúl previamente había hecho su propia voluntad y perdió su relación con Dios. Si queremos vivir en la autoridad de Dios, hermano, tenemos firmemente, literalmente, tenemos que estar en la presencia de Dios. No podemos pensar que seamos unas personas, unos creyentes con autoridad, y no vivir en la presencia de nuestro Dios. No podemos pensar que podamos hacer y que Dios haga lo que nosotros estamos orando para que suceda y no estamos viviendo en su presencia. Saúl, hermano, perdió de vista lo más importante. No fue su estatura, no fue su belleza, no fue su poder, no fue su grandeza, no fue nada de esto lo que lo revistió de autoridad como rey. Él estaba escondido atrás del bagaje cuando Dios lo llamó, porque no quería asumir esa responsabilidad, porque tenía miedo, porque sabía quién era. Pero una vez que llegó a su posición de autoridad como rey, se le olvidó quién lo había puesto ahí y perdió su relación con Dios. Fue tal grave la situación en la pérdida de su relación que ahora no tenía relación con Dios, y un demonio venía y era el que le estaba hablando y lo estaba perturbando y le estaba diciendo y lo estaba atacando y lo estaba atormentando día con día. De tal manera que tuvieron que traer a alguien que sí estaba en la presencia de Dios para que tocara y él pudiera ser libre. Hermano, la iglesia puede vivir en la autoridad de Dios, pero no puede vivir lejos de su presencia si quiere vivir en esta autoridad que Él ha prometido. La iglesia no puede vivir pensando que Dios va a actuar en todas las cosas que pida si no estamos yendo a su presencia, si no estamos buscando su rostro con todo el corazón. Algunas oraciones tardan mucho tiempo en responderse, porque Dios tiene un plan y un tiempo y un propósito. Pero muchas otras oraciones se quedan ahí porque no estamos viniendo realmente a la presencia de Dios para buscarle a Él, sino nada más para buscar lo que Él puede darnos a nosotros. Es indispensable, hermano, si queremos vivir en esa autoridad y en ese poder que habla de que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, vivir en una relación con Él. Lucas 11, 24 y 26 ilustra nuevamente esta situación. Hermano Joaquín, 24 hasta el 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Gracias, hermano. ¿Qué está narrando este pasaje de Lucas? La vida de una persona que tiene a Cristo, la vida de una persona que se ha entregado a Dios, la vida de una persona que ha sido limpia, la vida de una persona que posiblemente en algún tiempo estuvo sirviendo con todo su corazón a Dios, pero hubo un momento donde descuidó su relación. Hubo un momento donde, a pesar de haber sido liberado, de haber sido completamente rescatado, descuida su relación con Dios. Y ahí narra acerca de los espíritus inmundos que una vez que salen van y andan deambulando en lugares desiertos, pero siempre van a tratar de regresar a la persona de la cual salieron. Siempre van a tratar de atacarte en las cosas en las que en un momento has sido débil, en las que hemos sido débiles. Y dice que esos espíritus regresan, y la casa limpia, vacía y ordenada no es que la persona sea muy pulcra y haya cuidado su corazón en santidad, sino todo lo contrario, está limpia no para Dios.
sino está limpia para que el enemigo venga y ataque una vez y otra más. Y la condición, dice ahí, de la persona que ha sido libre y ha sido rescatada, caiga en una situación peor. La autoridad espiritual está ligada a la relación, hermano. Si no tenemos una relación con Dios, si no buscamos la presencia de Dios, si no vivimos en su presencia, en su palabra, movidos por lo que Él es, buscando su rostro con todo el corazón, nuestra autoridad en Dios no tiene fundamento. Porque si es Dios el que da la autoridad, sería necio pensar, hermanos, que podemos vivir en la autoridad de Dios, lejos de Dios de la autoridad. No podemos pensar ser creyentes de poder y de impacto si no estamos en la presencia de Dios. Alguien ahí en el libro de Hechos vio que este hombre hacía cosas maravillosas. ¿Se acuerdan quién era ese hombre? ¿Quién? Le platico más de la historia a ver si se acuerdan quién era. Este hombre, no es Simón, el que quiso comprarlos, no, ese no es. Hay unos ahí que vieron a un hombre que estaba haciendo milagros y echando fuera demonios. Y vieron por ahí un endemoniado y se pusieron vivos y listos y dijeron, no, pues aquí la hacemos. Y se pasaron delante de ellos. ¿Mande? Por ahí va, sí, Pablo era el que estaba haciendo estos milagros y estas obras. Y estos hombres habían visto lo que estaba haciendo Pablo. Y vienen y se presentan delante de esta persona endemoniada y dicen, en el nombre de Cristo, el que predica Pablo, salgan fuera. Y ellos pensaron, este hombre, sí, hermana Rosy, así es. Y estos hombres pensaron, no, pues el demonio nos va a hacer caso. Ya le dijimos en el nombre de Jesús, el que conoce Pablo. Yo no me entero quién es, pero Pablo sí lo conoce, así que dos nombres es más importante, Cristo y Pablo. Y cuando lanzan esta palabra, dice ahí que el demonio salta contra ellos, les da unas buenas nalgadas, les arranca la ropa y los avienta a sus casas avergonzados. Y dice ahí que desnudos. Porque la autoridad, hermano, no es algo así como que se transfiere de padre a hijo. No es algo así que podemos obtener porque ya estamos aquí sentados en la iglesia. Si has hecho una decisión por Cristo, felicidades para ti. Si estás caminando con Jesús, felicidades para ti. Él te ha entregado la autoridad. Pero cuida de no menospreciar, de no dejar a un lado, de no terminar tu relación con Él. Porque si no vives en la presencia de Dios y como iglesia no vivimos buscando el rostro de Dios, no podemos tener la autoridad que Dios quiere que tengamos. Podemos decir cosas, lanzar frases bonitas, pensar que tenemos autoridad, pero al final del día no pasar nada de esto. Así que la iglesia necesita estar en la presencia de Dios. Amén. No lo digo muy convencido, amén. Primera de Samuel. Ahora vamos a ir un poquito más adelante, 15:11. Y después del versículo 11, 22 y 23. Y alguien diferente, por favor, busque Mateo 26, 38 al 41. El que tiene, por favor, Samuel, póngase de pie para que le lleven por ahí el micrófono y nos ayude leyendo. Veo ya a mi hermana Olga que está lista. Ayúdenos, hermana Olga. Me pesa haber puesto por ley a Saúl, porque se ha vuelto de él en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. 22 y 23, ¿ya? Sí. 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Gracias, hermana. Mateo 26, 38, 41. Por acá está Fer. Ayúdanos aquí, Fer, a leer este pasaje. 26. Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 38, Fer. 26, 38. Hasta el 41. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y lo halló durmiendo, y diciendo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vivir en la presencia de Dios es una de las claves importantes, pero la segunda, no sé si la identificó, es muy importante. ¿Cuál es esta? ¿No? ¿Leímos Samuel y leímos Mateo? La obediencia, hermano. Gracias, hermano Abel. La obediencia es la clave, hermano. El asunto de Jesús viniendo a Getsemaní es diciendo: es un momento muy duro, Señor. Es un tiempo muy grave para mí. Pero yo no quiero vivir haciendo mi voluntad. Quiero que se haga la tuya. Y es lo mismo que luego viene y le transmite a los discípulos. Necesitan velar y orar. Necesitan buscar la voluntad de Dios, porque el Espíritu quiere, pero la carne no. Necesitan buscar hacer lo que el Espíritu quiere y no lo que la carne quiere hacer. Obediencia. Cuando Saúl, ahí en el capítulo 15 que leímos en Primera de Samuel, ¿qué es lo que sucede, hermanos? ¿Qué sucede ahí con Saúl en este pasaje? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué sucede con Saúl en este pasaje? Hace su voluntad, él empieza a hacer su rollo. Él traía sus planes, hermano. Él dice: pues empieza ahí, pues vamos a perdonarle la vida a los animalitos y todo esto. Ya matamos así todo esto, ya cumplimos el propósito de Dios, pero hay unas cosas muy buenas y vamos a ofrecerlas a Dios en sacrificio. Dios estaría muy contento de que le ofrezcamos esta grande ofrenda. Y Dios ya le había dicho a Samuel: me pesa bastante haber puesto a Saúl, porque no es la primera vez. Él está queriendo hacer su voluntad. Él está queriendo vivir en su voluntad. Yo le he dado mi autoridad y he sido muy claro con él. Ve y conquista esa tierra y acaba con todo. Pero Saúl sacó su plan B, y en el plan B decía: voy a acabar con casi todo, menos con estos animalitos que están bien bonitos. ¡Qué desperdicio! ¿Qué desperdicio sería acabar con ellos si los podemos ofrecer en sacrificio a Dios? Y el 22 y 23 dice: Samuel le dice a Saúl: entiende, Samuel, entiende, Saúl, Dios se complace en que le ofrezcan muchos cantos, alabanzas, sacrificio, ofrendas. Todo esto le encanta al Señor, pero desea darte la autoridad a partir de la obediencia. Desea que entiendas que lo más importante del día es que hagas el plan de Dios. Que no hagas un plan B para lo que el Señor está mandando a hacer. Que no presentes una mejor opción a tu pensamiento. Que no hagas lo que tu corazón desea hacer, y hagas lo que mi corazón desea hacer. Estas son las palabras que Samuel le dice a Saúl. Saúl, entiende.
Dios se complace en esto, pero le fascina mucho más que tú le obedezcas. Y como tú desobedeciste la palabra de Dios, Él te ha desechado para que ya no seas rey. Autoridad, hermano. Autoridad recibida, autoridad menospreciada, autoridad retirada. Dios nos ha dado autoridad. Y lo único que tenemos que hacer es reconocer el señorío de Cristo, porque no hay ninguna otra cosa que nos pueda dar esa autoridad. Y si hemos logrado hacer esta parte y queremos vivir realmente bajo el dominio y bajo el poder de Dios, necesitamos estar en su presencia y ser obedientes. No hay otra cosa. La obediencia, hermano, es importantísimo. Si se interrumpe la comunión con Dios, si cesa la obediencia, también se acaba la autoridad. Porque Dios no le puede confiar la autoridad a aquella parte de su iglesia que no está pensando en sus propósitos. Por eso hoy vemos que iglesias se desbaratan en un instante y de pronto se hacen en un instante. Y de pronto hay pastores en un instante abriendo bastantes iglesias. Y de pronto vemos iglesias cayéndose a pedazos porque no entendimos el concepto de autoridad. Porque hemos pensado que se puede estar bien con Dios y estando en problemas con la autoridad que Dios ha puesto. Y esa será la siguiente parte del mensaje en la próxima ocasión. Pero Dios está deseando que su iglesia aprenda, viva en su autoridad. Y es mucho más allá, hermano, que andar decretando cosas a diestra y siniestra. Está ligado a la relación. Y no es algo que tú tienes que mostrar. Cuando Dios te da autoridad, no necesitas sobresalir tú solo. No necesitas mostrarle a los demás que tienes autoridad. Cuando Dios te da autoridad, no necesitas hacer nada porque Él ya está ahí. Como Saúl no necesitó hacer nada para ser rey, porque Dios lo llamó, lo levantó, lo sacó y le dio una posición como rey en su pueblo. Aunque él sabía que era el más insignificante de la casa de Israel, él entendió en su momento que Dios lo había puesto ahí. Pero también en su momento se olvidó quién le podía hacer permanecer y a quién tenía que obedecer, porque de él venía la autoridad. Hermano, necesitamos hoy como iglesia recordar quiénes somos. Y es precisamente esto que acabamos de leer. Una iglesia, unos hombres, unos siervos que buscan a Dios. El desenlace también del capítulo 16 de Mateo, donde dice las llaves del reino. También lo veremos en la siguiente vez que me toque compartir. Hermano, necesitamos buscar, vivir bajo la autoridad del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Recuerde una cosa, hermano, hay muchas cosas que están tratando de entrar en la iglesia y desviarla, enseñándoles caminos fantásticos. Caminos tan fantásticos que si das o envías o haces o compras o tienes, entonces la bendición y la autoridad de Dios va a posar sobre ti de una manera extraordinaria. Y como venimos de una cultura en México que está ligado siempre a ver, y no solo en México, el ser humano realmente se mueve por la vista. Es importante recordar que sí puedes perder la autoridad. Sí puedes perder lo que Dios te ha dado. Sí puedes un día encontrarte lejos de su presencia y saber que lo que dices pareciera que ya no pesa tanto como antes pesaba. Y no porque la palabra de Dios haya cambiado, sino porque mi condición con Dios está lejana tal vez. Tenemos que cuidar lo que estamos dejando entrar a nuestras vidas. Eso es precisamente lo que Lucas decía. Que una casa esté adornada, barrida para el enemigo,
es porque tal vez no estamos dejando entrar las cosas correctas. Y esto, aunado a la falta de búsqueda de la presencia del Señor, está generando que a veces como iglesia del Señor hayamos perdido nuestro poder y nuestra autoridad de parte del Señor. Hace algunas semanas Mayra compartía en el tiempo de oración algo tan sencillo como escuchar música que no está glorificando al Señor. Y alguno puede decir, no, pues ¿qué importa? Unos corridillos, no pasa nada. O alguna música que a usted le guste. Pero a veces nos encontramos dándole más entrada y tiempo a muchas cosas que están alimentando nuestra carne y no nuestro espíritu. Y como esas muchas cosas, algunos dijeron, no, pues, ¿qué importa que vayamos a ver el payaso malvado? Pero a veces nos encontramos dándole entrada a más cosas que están ligadas al mundo espiritual, satánico y demoníaco. Y después nos preguntamos, Señor, ¿por qué no siento lo mismo que antes sentía cuando oraba? ¿Por qué ya no puedo estar tanto tiempo en tu presencia? Tal vez tendríamos que hacer una lista de las cosas que estamos haciendo que pudieran estar alejándonos del Señor y haciéndonos sentir y pensar y ver que ese poder y autoridad que sentía cuando buscaba, cuando venía, cuando adoraba, cuando cantaba, pareciera que se está esfumando. Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y haga su propia oración al Señor. Si el Señor le preguntara hoy, ¿quién soy yo para ti? Como le preguntó a los 12, ¿qué le responderías? Tienes que saber que en muchos momentos de nuestra vida, no solamente en un principio, porque tal vez cuando recibimos al Señor podemos decir claramente, tú eres nuestro Salvador. Pero en nuestro caminar como creyentes, así como los discípulos, tenemos momentos donde a veces hemos dudado de qué Dios estamos siguiendo. Y hoy Dios quiere recordarte y afirmarte que toda la autoridad viene de Él. No hay nada que tú y yo podamos hacer y lograr si no es porque Él nos lo ha concedido y nos ha dado el poder para alcanzarlo. Pero así como lo ha entregado, Él tiene poder para quitarlo. Y Satanás tiene el poder también para atacar y poner tropiezo en nuestras vidas para que no vivamos en los propósitos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde.